En el corazón de la Polonia ocupada, una red de vías férreas conducía a un lugar cuyo nombre se convirtió en sinónimo de muerte planificada. Auschwitz no fue solo un campo, sino el engranaje central de un sistema creado para la detención, explotación y exterminio de millones de personas. Sus instalaciones combinaban el control administrativo, la capacidad industrial y una logística diseñada para eliminar vidas con precisión metódica. Detrás de alambradas electrificadas y torres de vigilancia, cada edificio, cada vía y cada almacén cumplían una función específica dentro de una maquinaria destinada a aniquilar sin dejar rastro. Durante años, trenes cargados de hombres, mujeres y niños cruzaron sus portones, y la mayoría no regresó jamás. Entre documentos, planos y restos preservados, aún hoy se revela la magnitud del horror. ¿Qué secretos guardan todavía los archivos que sobrevivieron a la destrucción? En los primeros meses después de que el Partido Nacional Socialista alcanzara el poder en Alemania en 1933, se crearon los primeros centros destinados a la detención de opositores políticos. Surgieron en diferentes ciudades y poblaciones, muchas veces en lugares improvisados como sótanos, almacenes abandonados o recintos deportivos. El objetivo era aislar y quebrar la resistencia de comunistas, socialdemócratas, sindicalistas y otros adversarios del régimen. En julio de ese mismo año, la cifra de personas internadas bajo lo que se denominaba custodia protectora alcanzaba ya las 27.000. La finalidad era eliminar cualquier forma de oposición política mediante un encierro sin juicio ni límite temporal. En esta primera etapa, las instalaciones estaban bajo la responsabilidad de las SA, la milicia del partido, caracterizada por el uso de la violencia contra quienes no compartían su ideología. Tras el incendio del Reichstag, el gobierno emitió decretos que suspendían derechos fundamentales y permitían arrestos indefinidos. Las detenciones se ejecutaban de forma planificada, aunque no exenta de brutalidad visible en las calles y viviendas. En 1934, las SS, dirigidas por Heinrich Himmler, asumieron progresivamente el control de estos centros. Theodor Eicke fue nombrado inspector general y comandante de la unidad encargada de administrarlos. Bajo su dirección, se instauró un régimen basado en disciplina extrema y violencia sistemática. El lema que transmitía a los mandos era que la indulgencia representaba debilidad, fomentando un clima de terror que anulaba por completo cualquier derecho de los prisioneros. La duración de la reclusión se volvía arbitraria e imprevisible. El primer campo formal bajo este modelo fue Dachau, inaugurado el 20 de marzo de 1933, a pocos kilómetros de Múnich. Inicialmente alojó a opositores políticos alemanes, pero en los años siguientes incorporó a personas de otros grupos: judíos, gitanos, testigos de Jehová, sacerdotes contrarios al control estatal sobre las iglesias, homosexuales y personas etiquetadas como asociales. Las condiciones incluían hacinamiento extremo, trabajos forzados y alimentación insuficiente. Con el tiempo, Dachau se transformó en un complejo con numerosos subcampos, sirviendo como centro de formación para guardias y modelo para futuros establecimientos. A finales de la década, los prisioneros eran ya decenas de miles. Entre ellos, 10.000 judíos detenidos tras la Noche de los Cristales Rotos en noviembre de 1938. Ese pogromo, organizado por el aparato nazi y presentado como reacción espontánea a un atentado contra un diplomático alemán en París, resultó en la destrucción de comercios y sinagogas, además de la detención masiva de personas por su origen judío. En Dachau también se habilitó un bloque destinado a sacerdotes, principalmente católicos polacos, internados en virtud de un acuerdo entre el Tercer Reich y el Vaticano. En ese bloque estuvieron alrededor de 3.000 religiosos, de los que cerca de 1 millar falleció, sobre todo durante 1942. Entre los detenidos figuraba Karl Leisner, ordenado sacerdote dentro del campo, y Martin Niemöller, pastor protestante que había organizado resistencia contra las medidas antisemitas. Además de su función represiva, Dachau fue escenario de experimentos médicos realizados por personal de las SS. Los prisioneros eran utilizados para probar fármacos o someterlos a condiciones extremas, y quienes quedaban incapacitados eran enviados a centros de eutanasia como el castillo de Hartheim, donde eran ejecutados con gas. Este lugar formaba parte del programa de eliminación de personas con enfermedades mentales o físicas, presentado como una política de pureza racial,
En abril de 1945, mientras una epidemia de tifus causaba numerosas muertes, las SS evacuaron a 7.000 prisioneros hacia el sur. Días después, las tropas estadounidenses liberaron el campo, encontrando más de 30.000 cadáveres registrados oficialmente. Entre 1936 y 1939, el sistema de campos se amplió notablemente. En esta segunda etapa, se internó también a quienes eran calificados como asociales o delincuentes, categorías vagas que incluían a prostitutas, mendigos, gitanos o personas sin domicilio fijo. Se incorporaron campos como Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück, destinado principalmente a mujeres, Neuengamme y Stutthof. Aunque la explotación laboral adquirió mayor peso, la represión y humillación seguían siendo objetivos centrales. La anexión de Austria y de los Sudetes en 1938 trajo consigo un incremento de prisioneros políticos, lo que motivó la apertura de instalaciones en esos territorios, como Mauthausen en Austria, próximo a una cantera donde el trabajo agotador causaba una mortalidad muy elevada. Ese mismo año, la Noche de los Cristales Rotos provocó la detención de 36.000 judíos en todo el Reich, enviados a campos de concentración bajo la clasificación de detención preventiva. Un testimonio de la época describe la llegada de un grupo de detenidos judíos a Dachau. Tras permanecer toda la noche de pie, sin acceso a sanitarios, fueron conducidos a un barracón para desnudarse y raparse la cabeza. Recibieron uniformes a rayas y fueron registrados. Entre ellos, un profesor de matemáticas golpeó a un guardia que lo agredía y fue sometido a un castigo público de 25 latigazos frente a un círculo de prisioneros obligados a presenciarlo. El castigo incluyó la aplicación de sal y pimienta en las heridas, y la víctima desapareció del campo sin volver a ser vista. En este periodo, las detenciones comenzaron a responder también a las necesidades de mano de obra para las obras del plan cuatrienal impulsado por el régimen. Los prisioneros eran enviados a construir fortificaciones, carreteras y otras infraestructuras militares. Este uso sistemático del trabajo esclavo se convirtió en un elemento permanente de la política nazi hacia los detenidos. La administración interna de los campos incluía una jerarquía entre prisioneros. Algunos eran designados jefes de barracón o capos, encargados de supervisar grupos de trabajo. A cambio, recibían mejores raciones, ropa adicional o espacio propio. Estas funciones recaían con frecuencia en presos alemanes condenados por delitos comunes, quienes a menudo ejercían violencia contra otros para mantener su posición. En la base de esta estructura estaban los prisioneros soviéticos y los judíos, con las menores probabilidades de sobrevivir. A finales de la década, el sistema de campos estaba ya consolidado como instrumento de represión política, control social y explotación económica. Su expansión geográfica cubría no solo Alemania, sino también territorios anexados o bajo control del Reich. El modelo administrativo, logístico y disciplinario, perfeccionado en lugares como Dachau, servía de referencia para nuevas instalaciones. La rutina de los prisioneros combinaba trabajo forzado, hambre y castigos físicos. Los alojamientos consistían en barracones superpoblados, sin calefacción adecuada, con literas de madera y paja infestada de insectos. Las instalaciones sanitarias eran insuficientes y en condiciones deplorables. Las enfermedades, en particular disentería y tifus, se propagaban con rapidez, agravadas por la desnutrición. El sistema estaba diseñado para quebrar física y psicológicamente a los internos, eliminando cualquier sentido de dignidad personal. Desde el momento del ingreso, se les despojaba de su identidad, sustituyéndola por un número. Cada aspecto de la vida diaria estaba cronometrado y vigilado. El incumplimiento de las órdenes, incluso en detalles menores, podía implicar sanciones extremas. En esos años previos al estallido de la guerra, los campos pasaron de ser centros improvisados para opositores políticos a un entramado estructurado y administrado centralmente por las SS. La experiencia acumulada en su gestión sentó las bases para la posterior transformación del sistema en un mecanismo de represión masiva y exterminio. El estallido del conflicto en septiembre de 1939 marcó un cambio decisivo en el uso de los campos. La invasión de Polonia no solo amplió las fronteras del Reich, sino que multiplicó la cantidad de personas consideradas hostiles por el régimen. En las zonas ocupadas se crearon centros para reunir a miembros de las élites locales, dirigentes políticos, militares y cualquier persona sospechosa de oponerse a la ocupación.
La red existente se adaptó para recibir prisioneros de muy diversos orígenes. Además de los campos ya operativos, se levantaron instalaciones en lugares estratégicos, próximas a vías férreas y núcleos industriales. La administración integró de forma sistemática la mano de obra cautiva en proyectos económicos y militares, supervisados por un departamento específico de las SS encargado de coordinar el empleo forzado en empresas estatales y privadas. Con el avance de la ocupación, surgieron campos de tránsito en países como Francia, Países Bajos y Bélgica. Estos lugares servían para concentrar a los deportados antes de enviarlos a centros más grandes. Su función era principalmente logística: registrar, clasificar y organizar el traslado hacia campos de trabajo o, más adelante, de exterminio. En paralelo, comenzaron a operar campos para prisioneros de guerra polacos y, tras la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, para soldados capturados en el frente oriental. Las cifras de mortalidad entre estos últimos fueron especialmente elevadas. En algunos recintos, como el de Poniatowa, en la región de Lublin, decenas de miles murieron de hambre y enfermedades en pocos meses. Según estimaciones posteriores, más de la mitad de los prisioneros soviéticos capturados durante la guerra no sobrevivieron. En esta etapa, el sistema de campos no solo funcionaba como herramienta de represión, sino también como engranaje fundamental de la economía bélica. Los trabajos asignados variaban desde la construcción de fortificaciones y carreteras hasta la producción de armamento. La duración de las jornadas y la naturaleza de las tareas estaban diseñadas para obtener el máximo rendimiento físico, sin consideración por la salud de los prisioneros. En octubre de 1942, plan gestado desde el año anterior, todos los prisioneros judíos internados en campos dentro del territorio alemán fueron transferidos a centros situados en el este, como Auschwitz y Majdanek. En estos lugares, el destino mayoritario era la ejecución inmediata o la explotación laboral hasta la muerte. El periodo también estuvo marcado por la anexión de nuevos territorios y la necesidad de reforzar el control. Se instalaron campos en zonas recién incorporadas, aprovechando edificios preexistentes o construyendo barracones nuevos. Algunos servían para internar a poblaciones enteras consideradas problemáticas, mientras que otros estaban especializados en la clasificación de bienes incautados a los deportados. El sistema continuó expandiéndose. Aumentó el número de instalaciones auxiliares vinculadas a fábricas o explotaciones agrícolas, lo que permitía extender el trabajo forzado a distintas regiones con menor visibilidad pública y mayor control local. La coordinación entre las SS y la Gestapo aseguraba que cualquier sospechoso pudiera ser detenido y enviado a estos lugares sin necesidad de proceso judicial. Las detenciones podían basarse en informes de informantes, redadas masivas o simples criterios de conveniencia administrativa, favoreciendo la represión indiscriminada. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 marcó otro punto de inflexión. La magnitud de los combates y el número de prisioneros capturados superó cualquier precedente. Los campos destinados a soldados soviéticos se convirtieron en escenarios de muerte masiva, tanto por ejecuciones sumarias como por las condiciones de confinamiento. En muchos casos, los fallecimientos ocurrían incluso antes de que los prisioneros alcanzaran su destino final. En paralelo, el régimen comenzó a experimentar con métodos de asesinato más sistemáticos. Hasta entonces, las ejecuciones se realizaban principalmente mediante fusilamientos, pero la escala del conflicto y la ideología racial nazi impulsaron la búsqueda de procedimientos capaces de eliminar a grandes grupos con menor implicación directa de los ejecutores. Estos ensayos iniciales serían la antesala de la política que, poco después, se conocería como la solución final. La estructura administrativa se reforzó para hacer frente a las nuevas necesidades. El Departamento Central encargado de los campos estableció normas uniformes para la gestión, el transporte y el trabajo de los prisioneros. Cada campo principal contaba con secciones dedicadas a registro de entrada, clasificación de bienes, asignación laboral y control de disciplina, mientras que los subcampos dependían jerárquicamente de estas sedes. La expansión territorial del Reich significó también la incorporación de infraestructuras en países ocupados. En Polonia, especialmente, se adaptaron edificios militares y complejos industriales para albergar a miles de detenidos. La ubicación estratégica cerca de líneas de tren facilitaba la llegada constante de prisioneros desde diversos puntos de Europa.
Hacia finales de 1941, el sistema había evolucionado de un conjunto de campos dispersos a una red interconectada y administrada con criterios estandarizados. Esta red permitía una respuesta rápida a las necesidades del régimen, ya fueran de carácter represivo o económico. La combinación de represión política, persecución racial y explotación laboral definía el funcionamiento cotidiano. En muchos casos, la permanencia en un campo no era el destino final, sino una etapa previa a la deportación a lugares más letales. Los traslados se realizaban en vagones cerrados y sobrecargados, provocando numerosas muertes antes de la llegada. Los testimonios recogidos años después confirman que esta fase supuso un endurecimiento notable en el trato a los prisioneros y en la letalidad del sistema. La planificación se orientaba cada vez más hacia la eliminación física de determinados colectivos, incluso cuando aún no se había adoptado formalmente la política de exterminio total. El deterioro de las condiciones, la sobrepoblación y la escasez de recursos eran comunes a toda la red. La administración de las SS mantenía un control minucioso sobre las cifras de entrada y salida, así como sobre la productividad del trabajo asignado, reduciendo a los prisioneros a simples cifras en un engranaje ajustado, según las necesidades militares y económicas. En el verano de 1941, la invasión alemana de la Unión Soviética abrió un nuevo frente, y con él una fase inédita en la política del régimen. Las operaciones militares en el este fueron acompañadas por unidades especiales con la tarea de eliminar a quienes se consideraban enemigos ideológicos y raciales. Estas formaciones, conocidas como Einsatzgruppen, operaban en la retaguardia del ejército, identificando y ejecutando a grupos señalados en las directrices, cuadros comunistas, intelectuales, comisarios políticos y, de forma sistemática, comunidades judías enteras. Las acciones eran rápidas y letales. Ciudades y pueblos eran rodeados, se emitían órdenes para concentrar a la población marcada, y tras un proceso de registro y despojo de pertenencias, se procedía a fusilamientos masivos. El barranco de Babi Yar, en Kiev, se convirtió en uno de los símbolos de esta etapa. A finales de septiembre de 1941, en apenas 2 días, más de 30.000 judíos fueron asesinados allí. Los cuerpos eran arrojados a fosas comunes excavadas previamente y cubiertos de tierra, mientras nuevos grupos eran conducidos al lugar. La magnitud y frecuencia de estas matanzas llevó a la cúpula nazi a buscar métodos que permitieran el asesinato de grandes cantidades de personas de manera más controlada y con menor impacto psicológico sobre los ejecutores. Paralelamente, en Berlín se desarrollaban discusiones sobre la gestión del territorio conquistado y el destino de las poblaciones que lo habitaban. En otoño de ese año, la decisión de eliminar físicamente a la población judía europea se consolidó como una política oficial. La conferencia celebrada en Wannsee en enero de 1942 sirvió para coordinar los aspectos prácticos de la denominada solución final de la cuestión judía. Representantes de diferentes ministerios, altos mandos de las SS y responsables de transporte definieron rutas, prioridades y métodos. La red ferroviaria debía convertirse en el eje de un sistema de deportación masiva hacia instalaciones específicamente construidas para el asesinato industrializado. Los primeros centros de exterminio fueron establecidos en zonas de la Polonia ocupada. Chelmno inició su actividad en diciembre de 1941, empleando furgones cerrados en los que las víctimas eran asfixiadas con gases procedentes de los tubos de escape. Este método fue considerado un modelo inicial, aunque pronto se optó por instalaciones fijas para incrementar la capacidad y reducir tiempos. En 1942, el plan conocido como Operación Reinhardt dio lugar a la construcción y puesta en funcionamiento de Belzec, Sobibor y Treblinka. Estos lugares compartían un diseño orientado a la eficiencia, proximidad a líneas ferroviarias, áreas de recepción, zonas de despojo, cámaras de gas y fosas o instalaciones para la incineración de cadáveres. La secuencia estaba calculada para minimizar la resistencia: llegada, registro, instrucciones, separación por sexo y edad, despojo de bienes y traslado inmediato a las cámaras bajo el pretexto de desinfección. El tiempo entre la llegada y la muerte raramente superaba las 2 horas. Los cuerpos eran inicialmente enterrados, pero con el tiempo se optó por la incineración para destruir pruebas. Este cambio se produjo tras las primeras informaciones filtradas sobre lo que ocurría y para evitar que las fosas abiertas delataran la magnitud de las matanzas.
Majdanek y Auschwitz, concebidos inicialmente como campos de concentración y trabajo, fueron adaptados para cumplir también funciones de exterminio. En Birkenau, un sector de Auschwitz, se levantaron grandes cámaras de gas alimentadas con Zyklon B, un pesticida que liberaba ácido cianhídrico al contacto con el aire. El procedimiento consistía en introducir el producto en forma de gránulos a través de aberturas en el techo o laterales, provocando la muerte en pocos minutos. Las instalaciones estaban conectadas a crematorios donde se eliminaban los cuerpos de manera continua. El diseño incluía vestíbulos, salas de despojo, cámaras herméticas y hornos alineados para mantener un flujo constante. La capacidad diaria de estas instalaciones alcanzó varios miles de víctimas. Para las tareas relacionadas con el proceso, se empleaban prisioneros seleccionados al llegar, conocidos como Sonderkommando. Su función incluía retirar cuerpos, cortar el cabello, extraer objetos de valor, trasladar los restos a los hornos o fosas y limpiar las cámaras para el siguiente grupo. Estos equipos eran reemplazados y eliminados periódicamente para reducir el riesgo de testigos. El transporte masivo hacia estos lugares requería coordinación precisa. Convoyes enteros partían de guetos, campos de tránsito o centros de detención en distintos países ocupados, programados para coincidir con la capacidad operativa de las instalaciones receptoras. A lo largo de 1943, la resistencia armada en algunos guetos y los intentos de fuga en ciertos campos motivaron medidas adicionales de seguridad. Se reforzaron las alambradas, se instalaron torres de vigilancia adicionales y se aumentó la presencia de guardias armados. En Sobibor y Treblinka, las revueltas internas llevaron al cierre y desmantelamiento de las instalaciones tras la eliminación de la mayor parte de los prisioneros. En Auschwitz-Birkenau, en cambio, la operación continuó y se amplió. A mediados de 1944 se ejecutó la deportación masiva de judíos húngaros. En apenas unas semanas, cientos de miles fueron transportados directamente a las cámaras de gas. La rapidez y escala de estas operaciones marcaron uno de los picos de mortalidad del sistema. La información sobre lo que ocurría llegó a las potencias aliadas a través de informes elaborados por prisioneros que habían logrado escapar. Entre ellos, el documento redactado por Rudolf Verba y Alfred Wetzler en 1944 describía con detalle la estructura de Auschwitz, la ubicación de las cámaras y crematorios y las cifras aproximadas de víctimas. Aunque este informe no logró detener las operaciones, sirvió posteriormente como prueba en procesos judiciales contra responsables del sistema. El exterminio masivo no se limitó a las comunidades judías. Entre las víctimas se encontraban gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y personas procedentes de diversos países europeos consideradas inasimilables por la ideología nazi. Sin embargo, el componente racial y la planificación sistemática contra la población judía constituyeron el núcleo del plan de aniquilación. En este periodo, la tecnología y la organización se combinaron para producir un mecanismo de muerte sin precedentes. La experiencia acumulada desde 1933 se aplicó ahora con un objetivo único: la eliminación física de poblaciones enteras. Las estructuras creadas, las rutas establecidas y el personal entrenado funcionaban como una cadena de producción, cuyo resultado era la desaparición de miles de personas cada día. La transformación de Auschwitz en un complejo de exterminio se consolidó en 1942, cuando se decidió ampliar sus instalaciones para procesar deportaciones masivas. La zona de Birkenau, situada a pocos kilómetros del campo original, fue elegida para albergar la infraestructura necesaria. Los planos contemplaban varias unidades de recepción, 4 crematorios con cámaras de gas integradas y sectores independientes para distintas categorías de prisioneros según la clasificación de las SS. El perímetro contaba con alambradas dobles electrificadas y torres de vigilancia en cada esquina y a lo largo de las divisiones internas. Entre los bloques se trazaron pasillos vigilados, permitiendo el movimiento de patrullas con visión directa sobre cualquier desplazamiento. Las vías férreas penetraban hasta el interior del recinto, facilitando que los convoyes llegaran directamente a la zona de selección. Al arribar un transporte, la evaluación de las personas se realizaba en pocos minutos. Oficiales médicos de las SS determinaban quiénes serían asignados a trabajos específicos y quiénes serían enviados de inmediato a las cámaras de gas. Los edificios de exterminio reunían áreas de despojo, cámaras herméticas y salas de cremación.
El Zyklon B, almacenado en condiciones controladas, se introducía mediante sistemas que evitaban contacto directo. Tras la operación, los cuerpos se trasladaban en montacargas o carros metálicos a hornos diseñados para un funcionamiento continuo. El almacenamiento y clasificación de bienes confiscados era una parte central del sistema. Barracones completos se destinaban a ropa, calzado, utensilios y objetos de valor. Equipos especializados empaquetaban y etiquetaban los artículos para su envío a Alemania o a depósitos centrales, separando los materiales por tipo y recuperando metales preciosos. En 1943 se modificaron los crematorios 2 y 3 para aumentar la velocidad de incineración. Los hornos operaban sin interrupción, con mantenimiento permanente para evitar fallos. Las cenizas se eliminaban en fosas o se dispersaban en ríos y campos, según el volumen generado. La administración centralizada registraba la llegada de cada transporte, el número de personas, las asignaciones laborales y las cifras resultantes de cada operación. Estos informes, archivados con precisión, eran remitidos a mandos superiores para evaluar eficacia y planificar operaciones. En 1944, la deportación masiva de judíos procedentes de Hungría llevó al límite la capacidad del complejo. Se habilitaron áreas temporales de espera y se intensificó el uso de las instalaciones. Durante estas semanas, los trenes llegaban diariamente y el tiempo entre descarga y ejecución se redujo al mínimo. El sector de cuarentena, concebido para aislar a nuevos prisioneros, se utilizó como espacio intermedio para grupos seleccionados, manteniendo la separación por sexo y bajo vigilancia permanente. El despliegue de seguridad incluía patrullas caninas, rondas nocturnas, focos de gran alcance y comunicación directa entre torres y la oficina central. Además de las áreas de exterminio y almacenamiento, existían talleres para reparar material ferroviario, confeccionar uniformes y mantener armamento. Situados en la parte norte de Birkenau, utilizaban mano de obra bajo supervisión estricta y estaban vinculados a contratos con empresas alemanas del sector bélico. A finales de 1944 e inicios de 1945, durante la retirada alemana, se ordenó destruir parte de las instalaciones para ocultar pruebas. Los crematorios 4 y 5 fueron desmantelados o incendiados y se redujo el funcionamiento de los hornos restantes. Se organizó la evacuación hacia otros campos más al interior, en marchas forzadas que causaron numerosas muertes por agotamiento y frío extremo. El 15 de enero de 1945 comenzaron los preparativos para vaciar sectores completos, priorizando a quienes podían trabajar. La columna principal partió hacia el oeste bajo custodia armada, ejecutando en el acto a los rezagados. El 20 de enero cesó la actividad en los crematorios y se quemaron documentos y registros. El 27 de enero de 1945, tropas soviéticas alcanzaron el perímetro de Auschwitz-Birkenau. En el interior encontraron miles de prisioneros que no habían sido evacuados, junto a almacenes repletos de pertenencias y restos de la infraestructura de exterminio. La magnitud del material recuperado evidenció la escala de las operaciones desarrolladas allí durante casi 3 años. El complejo, concebido para concentrar prisioneros, había evolucionado hasta convertirse en el núcleo de un sistema de asesinato masivo, integrado en la estructura administrativa y económica del régimen, y mantenido activo hasta los últimos días antes de su liberación. Los vestigios que aún permanecen en Auschwitz-Birkenau permiten reconstruir con exactitud el engranaje de una maquinaria concebida para funcionar sin interrupciones. Cada muro, cada plano, cada documento y cada objeto recuperado constituye una pieza de un registro que refleja la capacidad de un sistema para planificar y ejecutar, con método preciso, la eliminación de millones de personas. La liberación del complejo no significó el cierre inmediato de esta labor de comprensión, pero sí abrió el camino a un proceso sostenido que, a lo largo de décadas, ha reunido testimonios, inventarios y evidencias materiales. Estos elementos, preservados y analizados, han permitido conocer con detalle la magnitud y el alcance de las operaciones desarrolladas en aquel lugar, ofreciendo una visión documentada de cómo se organizó y ejecutó uno de los sistemas de aniquilación más meticulosamente estructurados del siglo XX.